La perversión es la corrupción de las costumbres, la maldad suma, la naturaleza torcida que encuentra placer en cosas que, desde la ética y la dignidad, producen aversión. El perverso es alguien que sabe hacer sufrir y lo hace, sin culpa, sin remordimientos, porque no pretende ser justo. La ley no le representa nada, porque el perverso la eliminó y tiene su propia ley, y con ella se hace capaz de manipular, mentir, ocultar, torturar física y psicológicamente. Esa perversión fue la constante durante el proceso. Se impuso una nueva ley y un nuevo lenguaje. Los opositores desaparecen, dejan de estar, ni presos ni muertos. Nadie contesta y todos saben. En todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Es una crueldad extrema no permitirles a las familias saber durante años si sus hijos estaban vivos. Las torturas se convierten en una práctica que continúa ejecutada por algunos, defendida por muchos, ignorada y negada por casi todos. Al llegar la democracia parece que se cae, pero solo trastabilla. Nace una nueva forma perversa de explicar la realidad. Aquella cacería de militantes populares secuestrados, desarmados, arrancados de sus casas en la noche y torturados hasta el límite de su resistencia. Era una guerra entre dos demonios y la apropiación y negación de la identidad de cientos de niños fueron solo excesos. Dos demonios y los buenos se corren del foco. Sobrevienen como una catarata helada las leyes de impunidad. La ley de punto final volvía prescriptibles en 60 días los delitos tipificados como imprescriptibles por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La obediencia debida fuerza a presumir, aún sin pruebas, que los genocidas actuaban en estado de coerción y subordinación, incapaces de oponerse o resistirse a ejecutar una orden, aun cuando la consideraran inmoral. Trampas legislativas, engendros del derecho que transforman en ley la negación de justicia, repitiendo como loros sofismas indignantes como la reconciliación nacional. El miedo y el silencio son enloquecedores, pero las locas son ellas, esas porfiadas que piden verdad. Y sí, hay que estar loco para pedir castigo a los culpables en este pastel psicótico. La década menemista hace de la perversión una virtud, un modelo. Al exterminio de la industria nacional se lo llama revolución productiva, al desarmadero de los bienes públicos, modernización del Estado. Se apodera de toda una dirigencia reventada y fiestera. La corrupción se enseñorea de la escena nacional. El resto se queda inmóvil e impotente de asco. El discurso menemista produce una alteración psíquica. Te dicen y te repiten que la realidad es lo opuesto a lo que es. Se dan las explicaciones más inverosímiles. Comenzamos a perder la capacidad de asombro y crece el tumor del escepticismo. Los indultos a las juntas militares son como un tiro de gracia para las expectativas de justicia. Si no se castiga a los responsables de la desaparición de 30.000 personas, ¿cómo se va a castigar a los que maten a 3 o 4 o hagan desaparecer algunos millones de dólares? Argentina se convierte en un país donde nada de lo que haga el poder tiene castigo. Al mismo tiempo, desequilibrados economistas explican que hay millones de personas desechables. Solo son reconocidos como seres humanos los que pertenecen a la hermandad de los ganadores, con sus sonrisas cínicas y sus mansiones infectadas de exageración y mal gusto. Se declaran inviables provincias enteras.
Los desechos sociales que antes eran personas caen bajo la competencia de la policía, que condensa el peor de los cócteles, poder más ignorancia. Los que tienen la suerte de sobrevivir van a llenar hasta abarrotar las cárceles. Santiago del Estero no es una isla, participa de todos los vicios nacionales. La policía de Santiago no es distinta de la temida bonaerense. El ajedrez de punteros políticos juaristas funciona a imagen y semejanza del ajedrez dualdista de la provincia de Buenos Aires o de cualquier otra provincia. La rama femenina de Nina Juárez y las manzaneras de Chiche Duhalde, con la pobreza como contexto. Una pobreza de la que no son para nada inocentes los dirigentes de los últimos 30 años. Como en los feudos, la prestación de servicios se limita a los centros económicos, el resto queda abandonado. Lo que puede ser privatizado se privatiza, aunque cada vez más personas queden excluidas de los servicios elementales. Si no afecta a esferas relevantes para la economía, no interesa si los trenes funcionan, o si las cartas llegan, o si el agua es potable. La educación se convierte en un privilegio. La cultura es limitada a los criterios del mercado y tolera a unos pocos. En salud se impone la ley de eutanasia social. Porque sos pobre y superfluo, te tenés que morir antes. Si todavía existiese la autoestima humana, tal razonamiento debería provocar una revuelta social. Sin embargo, en la mayoría apenas provoca un resignado balanceo de cabeza. Lobotomía y electroshock social. En Santiago, la simulación estatal del trabajo es, por naturaleza, violenta y represiva. 50.000 empleados públicos provinciales, 55.000 planes sociales trabajar. Si la tarea que deben hacer tiene algún sentido o es el mayor absurdo, no interesa. Lo que importa es que queden en movimiento permanente para que nunca olviden a qué ley obedece su existencia. Cuanto menos sentido tiene el trabajo, más brutalmente se inculca en los cerebros que no habrá más ningún pan gratis y que al percibir el mísero salario olviden que reciben dinero a cambio de la aceptación de estas reglas de juego, arrastrados hacia los reflectores del interrogatorio estatal y obligados a hacer una reverencia pública delante del trono del rey. El 6 de febrero de 2003, Santiago del Estero se conmueve con el hallazgo del cuerpo martirizado de Patricia Villalba y los huesos de Leila Bacier en la localidad de La Dársena. La Dársena. Allí funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura. El comentario recorre todos los rincones. Fueron los hijos del poder. Santiago tiene la bendición de seguir siendo un pueblo chico donde, como todos se conocen, todo se sabe. Nadie dejó de recordar el caso María Soledad que provocara la caída del saadismo en Catamarca. Pasaron ya muchos meses y los asesinos transpiran porque la maraña del encubrimiento se deshilacha. Ya pocos creen en el cuento oficial. El discurso perverso de repetir y hacer repetir a todos que la provincia está maravillosamente administrada, que es un derroche de paz social, que Santiago es la provincia con menor desocupación, que vivimos en el paraíso y que la gobernadora desea fervientemente que los responsables paguen sus culpas, caiga quien caiga, ofreciendo recompensas, entorpece aún algunas mentes. La indignación producida por los crímenes de Leila y Patricia lleva debajo como abono muchas muertes, mucho dolor y toda la impunidad. Lleva debajo la espantosa seguridad de que la bestia está cebada. Musa Azar participó activamente en violaciones a los derechos humanos producidas en estas tierras, desde que entró a la policía en el año 56. Actuó en periodos democráticos y dictatoriales, haciendo que en Santiago casi ni se note la diferencia. La sola mención de su nombre
hace estremecer la piel, y hace al menos 20 años que debiera estar preso. La negación de justicia es una modalidad de perversión que se ha ido instalando y repitiendo, y algo que se repite y repite. Se termina aceptando como natural. Argentina y cada una de sus provincias es Impunilandia. El más pequeño asomo de justicia asombra. La justicia se vuelve la excepción. La justicia perversamente convertida en utopía. Hay un movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padecen los demás, porque a todos no nos pasó todo. A algunos les pegaron donde más duele, pero todos estamos en peligro. Sabemos que la impunidad es la madre que parió y alimentó esta rutina de la injusticia. Para construir el bello sueño, lo primero es estar despierto, rechazando el pensamiento perverso, cambiándolo por verdad, perdiéndoles el respeto que no han sabido ganarse sino a través del miedo, hablando en voz alta de lo que solo podía susurrarse, reuniéndonos para montar esa cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura, aunque nos quieran matar de hambre y de injusticia, porque tenemos nuestros muertos que nos acompañan, tenemos la rebeldía solidaria de los compatriotas, tenemos lo que somos, tenemos la esperanza, tenemos la fuerza, tenemos la vida y tenemos, a pesar de todo, la alegría. Entonces, tenemos el futuro y marchamos. Es un largo camino. Ya sabemos que décadas de destrucción no se revierten en pocos días, pero hasta el trayecto más largo se emprende dando el primer paso. Y aunque la justicia parezca lejos como la utopía, como el horizonte, que se corre más allá de cada paso que damos, sabemos que están ahí, para eso, para caminar. De tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma mi boca se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende nomás. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó en medio los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, alma
brazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado.